que yo creo que la he intentado dejar meridianamente clara cuál es nuestra exigencia fundamental. El pilar básico es definición del modelo policial, definición urgente de las competencias propias de cada cuerpo y la unificación de criterios, de protocolos. Y no nos podemos ceñir a los acuerdos entre la FEN y el Ministerio del Interior porque no nos valen, no nos sirven. Hay ayuntamientos que vienen funcionando por encima de esos acuerdos desde hace años. Hace años que vienen funcionando por encima de todo eso. Eso no nos sirve para nada en la operativa policial. Por tanto, yo, dejando esto un poco ya remarcado, me voy a ceñir únicamente a una cuestión básica. Lo he dicho al principio, se nos aplica la legislación de los ayuntamientos, la legislación de la administración local y del resto de funcionarios a los policías locales. Además de la propia específica de la actividad policial. Nosotros ahora mismo, la norma más reciente que tenemos de aplicación como ley orgánica es el Estatuto Básico de Empleados Públicos. El Estatuto Básico de Empleados Públicos, que además ha sido alcanzado mediante un importante consenso con las tres organizaciones sindicales mayoritarias y el gobierno que actualmente rige en el Estado, implica que también es de aplicación íntegra a las policías locales. Y ahí viene su régimen disciplinario. A nosotros nos parece que indudablemente se ha mejorado suficientemente el texto que hoy se propone como proyecto de ley y eso hay que reconocerlo, se ha adecuado. Una norma que ya quisiéramos nosotros que hubiese sido la 286 en vez de este texto del régimen disciplinario. Todo no se basa nada más que en el castigo, también hay que poner los medios para no incurrir en el castigo. Entonces, precisamente atendiendo a esta serie de circunstancias, nosotros reconocemos, como digo, el valor de la norma que se propone, reconocemos la mejora de algunas garantías, de algunos derechos, como puede ser el tema de la incompatibilidad, algo que viene arrastrando desde hace muchos años y que, sin embargo, ahí se toca y se arregla, ¿no?, en una medida importante. Sin embargo, vemos que, pues se sigue teniendo en cuenta que somos, como luego parece que somos en la calle, y no es así. La ley define cuerpo y fuerza de seguridad, define a la policía local entre uno de ellos, y no somos auxiliares de ningún otro cuerpo. Eso me gustaría que quedara clarito, porque parece que en esos términos nos confundimos. Y cuando a nosotros se nos aplica directamente en este proyecto de ley orgánica del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, yo no veo en ningún momento donde aparecen los cuerpos de policía local, nada más que la disposición adicional sexta. Y me gustaría sentirme, como profesional de la policía, reflejado desde el título hasta la disposición final, si es que se me va a aplicar. Lo cual quiero decir que, si fuese con carácter supletorio, podríamos entender que el proyecto de ley se denomine del Cuerpo Nacional de Policía. Pero como no es con carácter supletorio, sino que es con carácter íntegro, donde se nos aplica, creo que la adecuación del texto, entre otras cuestiones, que ya parto de la base, como digo antes, que a mí que se me aplique el Estatuto Básico de Empleados Públicos, pero como entiendo que esto va a ser difícil, que está adelantado el proceso, y veo que por aquí nos podemos quedar, se rogaría que se adecuase el texto a la denominación, a la nomenclatura de las policías locales en todo lo que comprende a la aplicación de la norma, donde viene reflejado Cuerpo Nacional de Policía. Porque nos parece un poco extraño, por llamarlo de una manera sutil, el que se nos diga que se nos aplica una norma de otro cuerpo cuando la policía local en España tiene un despliegue del 40% de los efectivos policiales totales en el Estado. Más de 63.000 policías locales en activo. Creo que es un número suficiente como a tener en cuenta y como para tener una denominación propia, ya que está eso de denominación de origen tan a la luz del día, nosotros también queremos la nuestra. Sin más, yo, y concluyendo, únicamente voy a dar una pincelada sobre algunos de los artículos que me parece que tendríamos que definir. Sí, y voy concluyendo inmediatamente, Presidenta. Vamos a ver. En el artículo 7 del texto se habla del abandono del servicio. El abandono del servicio está abierto ahí de una manera genérica. Para nosotros sería muy importante que en el supuesto de aplicación de este texto, como está previsto, se incluyera un párrafo en ese artículo 7, apartado F,
donde diga salvo que haya sido motivado por causa justificada atendiendo la proporcionalidad de su importancia, o una cuestión similar en gramática, causa de fuerza mayor. Asimismo, no vemos en la norma ninguna implicación en materia de prevención de riesgos laborales. En materia de riesgos laborales tendríamos que se incluyera también, por ejemplo, el no facilitar medios, métodos, elementos necesarios a los que se esté obligado para la prestación del servicio con una garantía. Yéndonos al artículo 8, las faltas graves, proponemos la eliminación de la parte final del apartado A, donde dice cuando cause descrédito notorio a la institución policial. Es algo tan ambiguo que nadie lo sabrá definir y será como un cajón desastre, lo que pone en riesgo indudablemente en infinidad de ocasiones la estabilidad del funcionario. En el apartado M del artículo 8 también, M de Madrid, la pérdida de los distintivos nos parece algo exagerado que se siga teniendo como una falta grave. Tendríamos que se pase a falta leve. Continuando el mismo artículo, el apartado X, porque es que no sabemos lo que quiere decir. Sencillamente es que no sabemos lo que quiere decir, porque no está definido concretamente. Hay una indefinición propia en el texto del artículo que no define nada. Es un cajón desastre nuevamente y la verdad es que eso supone mucho riesgo. El Y, apartado Y, proponemos dividir ese apartado pasando a leve haber sido condenado en virtud de sentencia firme por unas faltas dolosas. Digo faltas dolosas, no delitos, porque vienen definidas las dos cuestiones en el mismo grado. Falta dolosa. Cuando ésta se halle relacionada directamente con el servicio, lógicamente. Yo creo que la vida privada de los funcionarios que integran los cuerpos de policía y la pública tiene que estar clarísimamente diferenciada y, por tanto, no tenemos que implicar la actividad que yo tenga como Rafael Ruiz Santos con la que tenga el policía local del cuerpo al que pertenezco. En el artículo 18, pues vemos que entre el 18, el 19.6, el 30,1 y el 30,2 se podría refundir todo y, por supuesto, garantizar que siempre la imposición de sanciones esté sometida a la instrucción de un expediente con todas las garantías, dejando al margen ya el que ahora mismo se puede aplicar las faltas leves directamente por el jefe de la unidad, y no creemos que eso ofrezca garantía. No creemos, no, afirmo que eso no ofrece garantía de ningún tipo en el marco constitucional. Y en cuanto a la información reservada, que se prevé nuevamente en el texto, creo oportuno que se incluya que la información reservada debe formar parte del expediente íntegro y se le notifique al interesado una vez que se le notifica igualmente la apertura del expediente. Porque en esa información reservada se recogen muchos datos que luego impiden la defensa propia del interesado, del afectado. Y finalmente, una cuestión de lógica, lo he dicho antes, refiriéndome a la nomenclatura, y únicamente el artículo 27 habla del informe del Consejo de Policía. En los ayuntamientos no existe el Consejo de Policía, entre otras cuestiones porque no está regulado por ninguna norma que lo cree. Por tanto, creo que en esta norma hay una carencia importantísima en ese sentido y debe definirse qué órgano es el de participación colectiva que deba informar en el caso de los expedientes de los policías locales en los ayuntamientos. Sin más, yo sé que me he extendido un poco, Presidenta, le ruego me disculpe. Era necesario por nuestra parte hacer reflejo de lo que he manifestado y, desde luego, aprovecho para que su señoría tome nota y estamos dispuestos, en la medida que crean oportuno, para participar en esa modificación legislativa que creo que es importante que se impulse de esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Luis Santos, por su intervención. Tiene la palabra ahora el señor don Rogelio Gómez.